En nuestro continente, la lucha de los pueblos indígenas por la autonomía y el reconocimiento en igualdad de condiciones ha sido una lucha de más de 500 años. En Nicaragua, a finales de los años 80, hubo una gran conquista con la conformación y el reconocimiento de la región autónoma del Atlántico Norte. Y el día de hoy en Luchadoras tengo el gran gusto de tener aquí a Luz Marina López, representante joven misquita, que viene a platicarnos acerca de la experiencia de Nicaragua y de su pueblo en esta lucha. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy tengo el gran gusto de tener aquí a Luz Marina. Bienvenida, ¿cómo estás? Súper contenta por esta gran invitación. Gracias, Lulú, por invitarme a tu programa. Gracias a ti y bienvenida a México también. Sé que estás acá en el contexto de una iniciativa muy linda y muy útil y necesaria, que es la Escuela de Jóvenes Indígenas. Así es, ¿cierto? La Escuela de Promotoras de Jóvenes Indígenas a nivel de Centroamérica, México, y bueno, somos parte de esta red de la Alianza de Jóvenes Indígenas que ha conquistado un proceso a nivel internacional, y pues Nicaragua también es parte de este proceso, y pues las juventudes a nivel centroamericano y de México pues estamos también luchando en este proceso, y las mujeres no nos podemos quedar atrás, estamos dentro. Muy bien, pues más adelante quisiera que me platicaras más acerca como de estas iniciativas de organización latinoamericana y bueno, de pueblos originarios, pero en realidad yo quisiera comenzar platicando acerca de Nicaragua, ¿no? Así es. Y de la historia de la conformación de la región autónoma, en un momento muy particular, que es también el contexto después de la revolución, y que en realidad también fue resultado de muchos años de lucha de los pueblos originarios, misquitos, Mayangnas. Sí. Los mayangnas. Tú cuéntanos. Bueno, ¿qué te puedo decir, Lulú? Bueno, fue un proceso que inició en los años 80 después de la revolución sandinista del 79 y inicia la lucha de los pueblos indígenas que se unifican para la reivindicación de sus derechos y que se reconozca el tema de los pueblos indígenas de la costa Caribe para su propia participación y su propia legislación, de poder moderar y poder trabajar los recursos a nivel regional que son propios nuestros, acorde a nuestra cosmovisión, acorde a nuestras culturas, acorde a nuestra ancestralidad, como nosotros le llamamos. Y entonces empieza este proceso de lucha y se logra la firma, un acuerdo en 1987 con el gobierno que en ese momento era del Frente Sandinista, y se logra este proceso de reconocimiento de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas, e iniciamos un proceso para que podamos tener un proceso de legislativo a nivel regional. O sea, que nosotros seamos autónomos, que seamos lo que decidamos, qué es lo que nosotros queremos hacer en nuestras regiones, cómo podemos enfocar este proceso y hacia dónde queremos ir como pueblos, como tal, como un todo, como pueblos afrodescendientes, misquitos, mayangnas, criolles, afros, garífonas, ramaquí, entre todos los grupos, porque somos 8 grupos étnicos y 2 grupos y un grupo afrodescendiente, ¿no?, que se unieron a este proceso y iniciamos el proceso de la ley de autonomía, la ley 28, que reconoce el tema de derechos, y iniciamos este proceso de legislativo, más que nada para que en Nicaragua también, en las regiones autónomas, hubieran este proceso de un parlamento regional que estaría conformado por los pueblos indígenas y afrodescendientes de la zona. Y tú eres
representante joven, o sea, tú formas parte de este parlamento, ¿cierto? Sí, mira, yo estaba muy joven cuando yo inicié en este proceso. Inicié como voluntaria de atención psicosocial en las comunidades indígenas, donde solo se llega por vía marítima, y posteriormente fui haciendo un poco más de voluntariado, más que nada. Y posterior a esto iniciamos con el proceso de trabajo con las mujeres adultas, trabajo acerca de la violencia dentro de la organización Huanquitangni, que está en la zona norte, que está más que nada en la frontera con Honduras. Y entonces de ahí se dio la necesidad, o vieron que sí era necesario, vimos la importancia de que un joven o los jóvenes también tuviéramos incidencia política. Claro. Porque no es malo participar en la política, no es un mal que la juventud sea parte, ¿no? Entonces decidimos la postulación de un joven y salí electa de este proceso, y llegamos a una contienda electoral. Se hace así en la costa Caribe, una contienda electoral, y pues yo salí electa para representar a las juventudes indígenas y a las juventudes en su diversidad de la costa Caribe. De hecho, soy la única parlamentaria joven a nivel de las dos regiones autónomas, norte y sur, que está en representación de la juventud. Platícanos un poco más, ya después voy a volver a preguntarte un poco más acerca de tu experiencia, cómo te acercas a este tema, cómo empiezas a enamorarte, digamos, de este tema de la lucha por los derechos de las mujeres y de los jóvenes en general. Pero volviendo al tema de la autonomía, hay 2 regiones autónomas en Nicaragua, ¿cierto? Así es. Son la norte y la sur. Así es. Tenemos hay grupos étnicos diferenciados, por ejemplo, en el sur hay más grupos étnicos afrodescendientes, ramaquíes, garífonas, que son grupos étnicos un poco diferentes, pero no en cultura como tal, pero no así en visión, ¿no? Y en el norte, que estamos los misquitos, los mayagnas, también hay afrodescendientes. Entonces, este proceso inicia con la unificación de estas 2 regiones, pero a la misma vez cada región tiene su parlamento legislativo, que hacemos construcción de resoluciones, que a nivel nacional tienen que hacer la consulta de alguna construcción de ley, para que los pueblos indígenas también estemos integrados dentro de las leyes a nivel nacional. Un caso ejemplo, un vivo ejemplo es la Ley de Juventudes, que se conformó en el 99 con el gobierno, como en el gobierno neoliberal, y los jóvenes indígenas no estamos visibilizados dentro de esa ley de juventud. Entonces fue un proceso de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, y nos dijeron, bueno, esta es la ley de juventudes y ustedes se pueden acoplar a eso, más no podemos hacer nada. Y bueno, ya después que entramos nosotros ya en el periodo del 2010 hasta esta fecha, iniciamos con el proceso de la reforma de la ley de juventudes a nivel nacional. Entonces iniciamos con una reivindicación de una política, primero a nivel regional, de base, que habla sobre la multiculturalidad, se habla de la pluriculturalidad, la visión de los jóvenes indígenas a nivel de los pueblos y los afrodescendientes, porque no podemos omitir su participación como tal. Claro. Entonces iniciamos en este proceso de la reforma de la Ley 392 y hacemos nuestra primera incidencia a nivel en la Asamblea Nacional. Y logramos que sí hay una consulta de jóvenes y que participen las juventudes indígenas como tal, como su diversidad como juventudes. ¿En qué momento está ese proceso? ¿Es algo que ya concluyó? ¿Ya hay una nueva ley que ya logra concentrar estas participaciones desde abajo, digamos? Mira, ahorita está en la construcción. Lo más importante de este proceso es que nosotros somos parte de la mesa de consulta, porque lo más difícil para nosotros era poder entrar a esa mesa de consulta. Pero nos han reconocido muchos derechos, nos han valorado como tal y nos han dado toda la potestad de decidir a dónde queremos llegar a través del Parlamento Regional, y hemos tenido la oportunidad de llegar hasta la mesa de consultiva y estamos trabajando en ese proceso. En realidad yo creo que te escucho hablar y veo realmente que tienes como una capacidad muy impresionante para articularte y para decir las cosas con mucha seguridad. Así es. Y lo que quiero decir es que en realidad este es un reto que tenemos los ciudadanos y ciudadanas en general, ¿no? Y que yo quisiera preguntarte en ese sentido,
¿cuáles son como las herramientas que ustedes como movimiento joven, digamos, indígena de la región autónoma, las principales herramientas que han utilizado para luchar por sus derechos? Me queda claro, por ejemplo, que es la vía legislativa, pero al escucharte y tenerte enfrente, por ejemplo, también es claro que la formación de cuadros Así es fundamental. Mira, nosotros a través de la red de Huanquitagni, que es parte de la red de la Alianza de Jóvenes Indígenas de Centroamérica y México, estamos organizando a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es necesario que el joven también tenga instrumentos para que él pueda tener incidencia, no solo en la parte política y en la parte legislativa, sino que también en la parte de la aplicación de las leyes. Porque no puede ser que los jóvenes estemos invisibles en su aplicación. Y es por eso que el gobierno a nivel nacional ha dicho y ha reivindicado que los jóvenes de hecho en Nicaragua somos el 77% de juventudes. Entonces nos da ese proceso, ese espacio, aunque sea pequeño, y nosotros vamos abriendo esos espacios. Entonces los jóvenes no podemos estar invisibles. Entonces es por eso que lo que tú nos dices, que es la formación de cuadros, es lo que hacemos a través de las diferentes redes a nivel de Centroamérica, y lo que hacemos a través de la red de la Alianza de Jóvenes Indígenas, buscar instrumentos legales, jurídicos, que podamos nosotros intervenir con base a nivel nacional. El primer paso es reconocernos como sujetos de derecho y después hacerlos exigibles. Así es. Entonces, el primer paso para nosotros es reconocernos qué es lo que somos, a dónde vamos, y la visión que tenemos con una ley de autonomía, y tenemos una ley de territorio. Entonces es reconocernos nosotros mismos, los derechos que nosotros tenemos, los procesos que hemos seguido, y hasta dónde aquellos abuelos, aquella gente, aquellos que han dado su vida por este proceso, que los jóvenes no podemos desligarnos a otro camino, más que seguir esa visión de buscar esos derechos. Entonces nosotros seguimos esos procesos, pero tenemos que ir informándonos. Claro. Y hacemos estas escuelas de cuadro, estos encuentros juveniles y esta participación de juveniles de diferentes instancias. Entonces venimos de una base y vamos conformando eslabones para llegar hacia donde nuestros abuelos, los que han luchado. Para nosotros, un ejemplo vivo es la doctora Mirna Cunningham, que es una reconocida a nivel internacional, y ella es una de las mujeres que es nuestra mayor fortaleza, referencia para seguir hacia la visión y el camino que queremos llegar. Los jóvenes no podemos estar fuera de este proceso. Bien, vamos a hacer un corte y volvemos para seguir platicando más acerca de qué es la autonomía, cuáles son sus formas de organización, sus formas de decisión, y más acerca también de la lucha por los derechos de las mujeres adentro de esta lucha. Estamos en Luchadoras, volvemos ya, estamos con Luz Marina de la región Mixquita en Nicaragua. I wrote this poem when we were doing a direct action at my university, and there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, "You deserve to be raped before you have your terrorist children." At the time I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Jaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland.
an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl Janine. And did you hear Amne Muna screaming behind their prison bars as they tear-gassed her cell? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me, this womb inside of me will only bring you your next terrorist. Beard-wearing, gun-waving, towel-head, sand nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Allende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every Orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this womb inside of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger. Estamos de regreso en Luchadoras y estamos platicando el día de hoy con Luz Marina López, representante joven misquita de la región autónoma del norte de Nicaragua, del Atlántico Norte en Nicaragua. Y estamos platicando justo acerca de la lucha por la autonomía, pero quisiera como tal vez regresarnos a lo más básico y hablar de la autonomía en sí, ¿no? Tal vez sería como demasiado ambiguo preguntarte qué es la autonomía. Es el poder de decidir sobre sus propios recursos, vida, pero tú nos puedes explicar mucho mejor para ti qué significa ser autónomo o qué es en términos prácticos ser autónomo. Mira, cuando nuestros ancestros empezaron a luchar por este proceso autonómico, era porque los derechos de los pueblos indígenas o los derechos de mi región, de nuestras regiones, se valoraran como tal, ¿no? Como su diversidad, y que nosotros seamos los que decidamos cómo vamos a gobernar en nuestras tierras. Claro. Que tengamos esa potestad de decidir, de manejar, de trabajar nuestros recursos naturales, nuestro mar, nuestras tierras, nuestra cultura, como nosotros nos enseñaron nuestros antepasados. No que nadie nos venga a imponer nada. Y eso para nosotros es autonomía. Poder decidir cómo vamos a vivir hoy, mañana, y cómo queremos vivir ahora. Claro. Para nosotros y para Nicaragua, de hecho, eso es autonomía, nuestra decisión ante todo. Es una decisión que abarca al individuo, pero también abarca a la población. Entonces, por eso, para nosotros, eso es autonomía, el poder de tomar nuestras propias decisiones. Y significa, por ejemplo, yo pienso mucho en el caso zapatista, ¿no? En México. Sí. Y significa tener tus propias instituciones, tu propio sistema de educación en tu propia lengua, ¿cierto? Así es. Bueno, a nivel de las regiones hemos avanzado muchísimo en eso. El gobierno más que nada nos ha brindado ese espacio de, bueno, ¿tú qué quieres? Entonces nosotros queremos un sistema regional autonómico de educación, que es el CEAR. Queremos un sistema de salud que vaya acorde a las tradiciones de las mujeres, de las abuelas, que tienen su propia forma de ver el tema de la salud, que es el Masangni. Queremos
que los procesos de leyes sean acorde a las necesidades que hay en las comunidades. No que lo veamos a nivel nacional y luego tú lo mandas a ver cómo lo trabajamos, no. Queremos que se trabaje a nivel de territorio, a nivel comunitario, a nivel autónomo, a nivel regional. Y luego tú sí te puedes acoplar a lo que nosotros podemos llamar un proceso, pero nosotros no podemos acoplarnos al proceso que tú quieres llevarnos. Venimos desde abajo y tenemos ancestralmente un proceso. Tenemos lo que son los gobiernos comunitarios y luego los gobiernos territoriales y ahora el gobierno regional, no, los gobiernos regionales, el proceso autonómico. Y esos son los eslabones que debemos respetar, porque así se hicieron pueblos, así nos hicimos ciudades y así crecimos. Y así hemos trabajado el tema de derechos. Y ese es el proceso que tiene el Parlamento Regional. Ahora nos hablabas de la salud y nos decías del Masagni. Masagni. ¿Qué es? El Masagni es una construcción de un modelo de salud integral que tiene la posición de trabajar lo que es la salud a nivel occidental, pero también podemos trabajar la salud como cultura, ¿no? Por ejemplo, en nuestras comunidades, las mujeres teníamos lo que ustedes pueden llamarle a nivel de castellano parteras. Entonces las parteras son tradicionales desde hace muchos años. Entonces queremos que las parteras estén integradas en el hospital, que si una mujer indígena decide tener su parto o decide ser atendida por una partera, que tenga esa posibilidad de que llegue a ser de que nosotros le decimos mamá grande, en español se dice así, ¿no? Entonces que llegue la mamá grande y la atienda a la mujer indígena que quiere ser atendida. Que esté también vigilada por un médico, pero que no sea el médico que la toque, porque hay mujeres indígenas que son muy cuidadosas y luego las mujeres indígenas tenemos nuestras culturas, que no nos toque cualquier persona, que no nos vea otra persona que no sea la partera. Entonces, ese es el modelo de salud Masagni, que trabaja en el tema de que el proceso de salud a nivel regional también sea integrado a nivel de las comunidades. ¿Y cómo se conforma el gobierno autónomo? Mira, el gobierno autónomo se conforma de una parte legislativa y una parte ejecutiva, que es el gobierno regional, y la parte legislativa, que es la mayor entidad a nivel regional, que es la parte del Consejo Regional Autónomo Norte, y están los dos consejos, Norte y Sur. Entonces tenemos un parlamento que está denominado que está integrado más que nada por 47 parlamentarios con su junta directiva y los parlamentarios en sí. Esa junta directiva define, o sea, dice el estatuto parlamentario que dice, tiene que estar conformado por los 4 grupos étnicos que existen en la zona norte, en este caso, afrodescendientes, mayangnas, mestizos y misquito. Entonces tiene que estar en esa junta directiva estos 4 grupos étnicos y que tienen, o sea, tienen que estar dentro de este proceso. Tiene que haber representatividad. Así es, ¿no? Y la representatividad está no solo en la junta directiva, está a nivel de todo el parlamento. Y esa es una de las cosas que hemos logrado, que se ha logrado durante estos procesos. ¿Y este parlamento se relaciona a su vez con el Parlamento Nacional de Nicaragua, digamos? Sí, por ejemplo, cuando hacemos resoluciones o queremos hacer intervenciones en alguna ley, primero hacemos la consulta en el Parlamento Regional, que luego se manda a nivel nacional. ¿Cuál es la posición que tenemos como pueblos regionales, como pueblo autónomo, como regiones autónomas, y cuál es la visión que queremos que se integre dentro de una ley o dentro de un proceso o dentro de un programa que se va a ejecutar a nivel nacional. Y eso es lo que ahorita a nivel de gobierno hemos logrado, eso, ¿no? Que el gobierno escuche primero cómo podemos trabajar a nivel de las regiones para poder llegar con un programa. Porque no podemos diseñar programas que están fuera de contexto. Claro. Entonces tienen que ver con la realidad de las regiones. Entonces hemos logrado traducir el fomento de la participación a nivel regional desde diferentes instancias. Yo creo que en realidad es un gran reto que tenemos en muchos lugares, incluso en la historia en nuestro país. Ha habido también políticas impositivas, no solo hacia los pueblos originarios, pero también en las ciudades. Realmente, ¿cuál es el nivel de participación, donde la población es mayormente mestiza, digamos?
el nivel de participación también es muy nulo. Tenemos tanto que aprender de esas prácticas, por ejemplo. Sí, mira, hay un reto que tenemos todavía con los jóvenes indígenas, y es la participación, la incidencia política. Hay muchos jóvenes que no están muy, dicen, no me puedo meter a la política porque ¿qué voy a hacer yo? Pero desde que yo estoy dentro así mi experiencia, estoy dentro de este Parlamento regional, hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado crear una política regional de jóvenes en su multietnicidad, en su pluriculturalidad, que se escuche que somos jóvenes diferentes por nuestra cultura, por nuestra lengua, por nuestras propias vivencias. Y también hemos logrado tener estrategias diferenciadas que a nivel nacional se puedan respetar. O sea, retomen por lo menos un párrafo, pero se retoma. Y que, por ejemplo, hay un documento que habla sobre el desarrollo de la costa caribe, de las costas caribes, tanto norte y sur, y también está el tema de juventudes, porque venimos impulsando ese proceso. Hay que meter el proceso de juventudes desde todas las instancias. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros no tengamos esa incidencia política? Porque si los jóvenes no nos integramos, no va a haber absolutamente más nadie que pueda decidir por nosotros, Claro. sin que nosotros demos la autorización o digamos, es que no me parece. Entonces va a ser otra persona que decida por mí si no estoy adentro. Entonces es importante integrarse. Justo en ese sentido, quisiera que pudiéramos ver un pequeño video. Se nos va a pegar con el corte un poco, pero no pasa nada. Es un video que está en Misquito y que habla justo de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Pero seguro tú nos vas a poder decir mucho, con más claridad, al regresar del corte, de lo que se trata de transmitir a través de este video. Okay. Vamos a verlo y volvemos con Luz Marina. Tanya menina na bang wisma? Kuna wali bang wan wat lamar Amerika dimiwa konsehal ba ku awiyawa naha ya brakati an naha election kana wan tawan kawina Ani Amerika wan lamara badukiara aisisa. well sen pali ba Amerika wan wat la lamar dimiwa kwala tatus krawa an sim naha mani high school katara sa kuyawa Dia kuna na kiba Amerika sipsa. au ba Amerika wa wilin kirawa high school kanatal kaya Jawana ni Mayrin babaku sa sampla kumpain kira sa bami tayan school kiba dimisa kaisna. Mayrin kum school tara dimaya wansa. Han bama man sinapya yang nani war kau pain plipis na dawa may dilara an wan region kabelara kau perila ka an war kau ay lalbara kabewans. au ba yam ni pali bawisa kan mana ni Mayrin ba wilin kira bawis mawa Jawana ni Mayrin ba kau pawi waya an school dimisipsa bakulika wantawan ka pawi waya sipsa. Taret, paten kabrisa. Uwa isi sa namin, wantu ka makawakta ka. Auture sa nika pensa kuna yang mahkaulaw na prawi ay si kabya. Taret pe. Okay. Yawan lista ahora ay Macaya, Ridisa. Nahamay sapakan ka na red de mujeres afro-caribeñas para voces caribeñas winaulasa para Sinfed Ivos Ilp Kabawal. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves, ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño,
te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Estamos de vuelta en Luchadoras y gracias a esta conversación que estamos teniendo el día de hoy con Luz Marina es que podemos tener como mucha claridad acerca de lo que significa la autonomía y la toma de decisiones sobre las propias formas de vida, ¿no? Acorde a las cosmovisiones propias también. Acabamos de ver un video antes de irnos a corte que es el enlace perfecto para platicar acerca de los derechos de las mujeres en el marco de esta organización comunitaria y de la autonomía, de la región autónoma. ¿Nos puedes contar brevemente de qué va el video que acabamos de ver? Bueno, el video relata sobre el proceso de la integración de la mujer dentro del Parlamento regional y de la participación política, ¿no? Y entonces define las dos mujeres que salen ahí, una joven y una adulta, que es importante que las mujeres nos preparemos y también tengamos incidencia política. Y entonces en ese marco te cuento, desde el 1996 hasta el 2006, la participación de las mujeres a nivel del Parlamento regional eran solo 3 mujeres que representaban. En 10 años, en 3. 10 años, 3 mujeres, durante todo ese proceso. Del 2006 hasta ahora, crecimos a ser de los 47, 13 mujeres. Entonces, adultas de diferentes etnias, de diferentes rasgos. ¿Qué hubo detrás de esto para hacerlo posible? Organización, incidencia. Y tuvimos que incidir, comunicarnos, buscarnos, encontrarnos nosotras mismas para que las mujeres pudieran tener esa incidencia y que a nivel nacional y a nivel regional dijeran los políticos, sí hay que integrar a las mujeres. Entonces mucha gente había dicho, es que las están utilizando. Y entonces siempre tenemos esto desde los jóvenes, inclusive le planteaba yo a las mujeres que somos parte de la red, bueno, si ellos dicen que nos están utilizando, pues aprendamos a utilizarlos nosotros a ellos, ¿no? Claro. Entonces decidimos es también una manera de desacreditar, ¿no? La presencia. Sí. Entonces nosotros sí logramos integrarse al Parlamento regional. El gobierno a nivel central, con el acompañamiento, ¿no? de la compañera de comunicaciones, dijo, no hay que integrar a las mujeres, ¿por qué no? Y empezamos una campaña de procesos y logramos a que sí se integraran las mujeres, 13 mujeres, que fue dentro de la contienda electoral que logramos entrar al Parlamento regional y empezamos a escribir una política de género que tiene que estar integrado dentro del Parlamento. El Parlamento regional tiene su ley de autonomía, su ley 445 de territorialidad, de la ley de territorialidad, pero también tiene que tener
el Una tema de la política de mujer, género. una política de género. Yo no puedo dejar de pensar en el zapatismo también, porque es un hecho que la discriminación y la violencia contra las mujeres es transversal a todas las sociedades. O sea, no solamente en los países en desarrollo, llamados en desarrollo, o también en las regiones, no sé, de altos ingresos. En realidad es transversal, ¿no? Se encuentra en todos lugares, y cuando la lucha zapatista empezó a organizarse, también se empezó a organizar al mismo tiempo una lucha dentro de la lucha, que era la de las mujeres, y se creó la ley de las mujeres zapatistas, por ejemplo. Y eso me parece bien importante. ¿Cómo ha sido la lucha dentro de la lucha de la autonomía? O sea, ¿cuál ha sido la lucha de las mujeres en medio de este proceso que ustedes llaman contrarrevolucionario? Bueno, eso fue lo llamaron contrarrevolucionario hace 26 años atrás, porque ya tenemos 26 años de ser autónomos. Eso pasó cuando queríamos construir las regiones autónomas como tal. Ahora se llamó contrarrevolucionario, solo para que tú nos expliques. Se llamó contrarrevolucionario porque estaba pasando la revolución sandinista, y bueno, hicimos el proceso de una guerra a nivel regional, y entonces dijimos es la contrarrevolución, se dijo no, así en su momento, pero y luego el mismo gobierno reconoció ese proceso, y luego quedamos invisibles 16 años como gobiernos regionales, y después de eso volvimos a retomar en el 2006 la reivindicación nuevamente, porque era una lucha en esos 16 años. Yo estaba todavía en la universidad y habían jóvenes tras jóvenes que iban al gobierno nacional, que respetaran los gobiernos regionales, porque dentro de esos 16 años hubo un irrespeto total a los gobiernos regionales. Y entonces nos tomaban, como ustedes le dicen, el pelo, pues no. Nos daban era una invisibles. simulación. Sí, bueno, ustedes hagan su parlamentito y síganle, ¿no? Y nosotros le seguimos. Pero ahora no es diferente. El posicionamiento de las mujeres dentro de este proceso ha sido fundamental, puesto que también hemos visibilizado el contexto como tal, como mujeres, como pueblos. Y a pesar de que somos diferentes en nuestras culturas, en nuestra lengua, tenemos algo en común. En la lucha de los derechos, la erradicación de la violencia, el proceso de que las mujeres jóvenes también seamos escuchadas dentro de estos procesos que estamos llevando. Y eso para nosotros es ganar espacios, ganar campo, como nosotros le decimos. Y creo que hemos dado grandes pasos que no nos han tirado, porque hemos tenido ese empoderamiento, porque hay algo que quizás a nosotras las mujeres dejamos a un lado, que no nos empoderamos de lo que es algo nuestro, que es para nosotros. Entonces, para nosotras las mujeres de las regiones, de los gobiernos, es necesario el empoderamiento, desde la institución, desde el legislativo hasta los gobiernos, hasta la comunidad, hasta llegar a este eslabón comunitario. Entonces es necesario. Desde este proceso, te cuento, hemos llegado a que en las comunidades, después de que crean su junta directiva, la mayoría sean varones, ahora somos la mayoría las mujeres. Ahora somos, dentro de los gobiernos territoriales también hay una comisión de mujeres, antes no había. Y que la comisión de mujer legislativo como tal, como regional, también se escuche y escriba sus políticas. Claro. Y que dentro de ese parlamento también estamos haciendo la lucha a los jóvenes indígenas. También incidimos a que después de esa política de género se avalara o que el parlamento regional reconociera la política de juventudes. Y que dentro de esa política hiciéramos una comisión de juventudes dentro del Parlamento Regional, en la que yo soy presidenta actualmente. Y que esa comisión sea permanente, que no sea por un periodo, sino que sea permanente para el trabajo, la promoción de la participación de las juventudes de diferentes eslabones e instancias. Y entonces es un proceso que hemos llegado, que otros jóvenes nos han cedido, que ya ahora son adultos. Y que ustedes cederán y a su vez, ¿no? estamos trabajando en este proceso de la parte intergeneracional, y es por eso que hay que crear estos cuadros de jóvenes, adolescentes,
juventudes, de niños que vayan conociendo el proceso histórico y el proceso de trabajo que hemos logrado hasta ahora. Hasta ahora a nivel regional sí se ha facilitado muchísimas cosas, nos hemos visto enmarcado, hemos sido los protagonistas de nuestra propia historia y eso ha sido un derecho, ha sido un orgullo para los costeños, para los pueblos, de decir nosotros tenemos nuestros gobiernos propios. Dime, nos estás platicando acerca de la política de género y la política de juventudes. Sí. ¿En qué consisten o qué elementos tienen estas políticas? ¿Cuáles son las partes que la conforman, sus objetivos, por ejemplo? Mira, uno de los objetivos principales dentro de la política de género es la participación de la mujer como tal, ¿no? Como mujer. Y también está integrado en sus objetivos que sean mujeres también, respetando su cultura, respetando su cosmovisión, respetando su lengua, entre todo, ¿no? Como tal. Y dentro de la política de juventudes es el respeto a que los jóvenes también tenemos derechos, es el respeto a la participación de juventud desde todas las instancias institucional, legislativa, política, desde todo, pero acuerdo a nuestra cosmovisión, a nuestra forma de vivencia, cómo compartimos los jóvenes indígenas, los jóvenes afrodescendientes, los jóvenes mestizos como tal, y el enfoque intercultural que tienen ambas políticas. Entonces es un proceso, está compartido, tiene muchos principios y uno de los principios básicos es el respeto a la cultura, es el respeto a la lengua materna de nuestros pueblos. ¿Estas políticas las podemos encontrar en internet para compartirla? De hecho tenemos la política de juventudes en internet, que logramos integrarla dentro del Parlamento Regional en el 2011 y está inscrito en la Gaceta a nivel nacional. Y en base a esta política de juventud, nosotros estamos tomando a los principios básicos, los objetivos básicos, para poder nosotros integrarlos dentro de la reforma de la Ley de Juventudes a nivel nacional. Bien, pues vamos a compartirles en nuestro Facebook la liga para que puedan conocer la política de juventudes y vamos a hacer un corte ahora. Estamos ya en la recta final de Luchadoras, ha sido un gran programa y vamos a ver en este corte un video que nos va a llevar también al otro tema, que es a platicar acerca de la participación en instancias internacionales donde has estado, también recientemente en la Conferencia Regional para el Desarrollo y Población y Desarrollo. Y vamos a ver este pequeño segmento donde hablan justamente Mirna Cunningham, también una líder misquita bastante reconocida, con mucha incidencia a nivel global, y la hermana Tarsila Rivera también. Vamos a hacer este corte y regresamos para platicar más en Luchadoras. Me siento animada, contenta de ver la participación y la capacidad de análisis que tienen los jóvenes y adolescentes. Creo que este tipo de actividades es tan importante, ¿no? Y sobre todo, como educadora, estoy pensando en la necesidad de que los docentes puedan ver a sus estudiantes, digamos, con otras dinámicas de trabajo y cómo ellos aportan, cómo ellos analizan y cómo ellos, pues, discuten temas de interés y temas que son tan profundos, podríamos decir, para la vida de su comunidad y del país. Yo creo que nosotros vamos a tener que trabajar, hemos estado trabajando con los docentes, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando. A nosotros nos queda el desafío, ¿no?, de lograr superar lo que nosotros en el tema de educación o en el campo de la educación conocemos como superar las formas tradicionales, ¿no?, de educar. Y yo creo que sobre todo eso, porque está planteado en el nuevo currículo el enfoque integral de la enseñanza, trabajar áreas integrales, ¿no?, donde es este tipo de actividades que los docentes deberían estar desarrollando. Sin embargo, todavía nosotros no hemos logrado dar ese salto por completo, ¿no? Entonces yo creo que nos queda como desafío lograr que los docentes puedan implementar otras técnicas, metodologías, las innovaciones pedagógicas para poder
dar ese salto y superar lo que es la forma tradicional de educar. Incluir el tema de pueblos indígenas en la Agenda de Cairo. Primero porque estuvimos hace 20 años en uno de los capítulos y ahí se recalcó 3 aspectos fundamentales: la necesidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, la necesidad de que nosotros participemos en el diseño y la implementación de todas las acciones que tienen que ver con nuestros pueblos, y la necesidad precisamente de responder a las particularidades específicas y culturales. Hoy, 20 años después, para nosotros es fundamental que se incluya, primero porque hay cambios demográficos importantes que impactan sobre nuestros pueblos. Hay una urbanización creciente de pueblos indígenas, hay un movimiento fuerte de mujeres y jóvenes indígenas cuyos derechos sexuales y reproductivos no están siendo respetados y hay enormes brechas entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad. Y además es importante porque necesitamos ir transformando las políticas públicas. Somos una población considerable en América Latina y el Caribe, o hablando de las Américas, alrededor de 50 millones. Y entonces como mujeres, si somos más o menos el 50%, somos como 25 millones. Y la nueva generación también tiene una población alta. Entonces el tema de los recursos naturales, los derechos a la tierra, el territorio, el reconocimiento a seguir usufructuando del espacio donde estuvimos, y además contar con políticas específicas para mujeres indígenas, niñas, jóvenes y adultos. Entonces hace necesario tener presencia aquí, participar y aportar para que justamente los estados puedan diseñar políticas específicas para nosotros. Estamos de regreso en Luchadoras. Hoy hemos estado platicando con Luz Marina. Y Luz Marina, acabamos de ver un video donde escuchamos justamente y te vimos además participar en esta conferencia regional sobre población y desarrollo, que tiene como un papel fundamental en la definición de la agenda para los próximos años. Pero antes de entrar a ese tema, yo tengo una pregunta guardada en el bolsillo desde hace rato que te quiero hacer. ¿Cómo comenzaste tú a involucrarte en ese trabajo por los derechos de la juventud, de las mujeres? Mira, en Nicaragua hay un proceso que nosotros hemos llevado, y es la reivindicación de los procesos de los derechos de las mujeres. Y es que, en cierta forma, a nivel desde las comunidades, con este proceso de que estamos en una zona fronteriza con diferentes países, han sido violentadas las mujeres, han sido puestas como un punto focal para que ellas sean de este proceso, como le dicen, la trata de mujeres, en este caso adolescentes y jóvenes.
Y entonces la organización Huanquitán tiene muchos años de trabajar. Cuando nosotros integramos el tema de voluntariado, vimos esa necesidad. Y entonces en mi caso yo vi que también es necesario ayudar a otras hermanas que están un poco disgregadas, que están un poco expuestas a estos términos de violencia, que están más enmarcadas y que tal vez una de las problemáticas es la falta de información que hay en las comunidades indígenas, que hay en nuestros pueblos. Y es que también puede haber información, pero no están en nuestras lenguas, no están en nuestras formas de leer, porque la gente aprende a leer en su lengua, aprende a escribir en su lengua. Entonces, de ahí empecé este proceso de querer también yo involucrarme también con otras hermanas indígenas, mujeres, para poder también incidir un poco en las comunidades. La información y la organización son la clave. Son la clave. Para nosotros desde la red de mujeres, de jóvenes indígenas de Centroamérica y México, desde la red de Huanquitán y como base en Nicaragua, en la costa Caribe, es informar a las mujeres, es rescatar ese valor de ser mujer, de no ser oprimida porque somos mujeres, y de decir también, cuándo nos están violentando nuestros derechos y cómo lo están violentando, de llevar la información hasta el lugar, porque hay una carencia de información dentro de todo el aspecto, y para nosotros eso es lo más importante. Y es por eso que te cuento a rasgos así muy rápido, la escuela de promotoras de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México está haciendo hincapié en estos temas fundamentales, que es el tema de derechos, el tema de reconocimiento, de participación juvenil, de participación como mujer, de participación. Y tener las herramientas fundamentales para poder ir a decir, están violentando mis derechos. Entonces, para nosotros son procesos, enlaces, encuentros, trabajo, estudio. Y por eso nosotros nace esta idea, porque hay mujeres que han tenido una trayectoria, está la hermana Rose Cunningham, está la doctora Mirna Cunningham y otras muchas mujeres que han trabajado en este proceso de erradicar o disminuir el tema de la violencia, de la muerte materna, de disminuir el tema de la trata de mujeres, sobre todo adolescentes y jóvenes. Entonces, nace de ahí esa necesidad de también ser parte como joven. También de ver a otras hermanas. Exactamente, ¿no? Entonces por eso de ahí iniciamos. Desde muy chavitas, pero ahí iniciamos, desde muy chavalas. Pues está muy bien, así es como hay más fortalecimiento. Hablemos un poco sobre la conferencia regional y su lugar clave como para definir la agenda del desarrollo de los próximos años. Después de 20 años de haberse sucedido los primeros acuerdos en Cairo y el establecimiento de las primeras agendas, ahora ustedes, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, del trabajo que haces, del trabajo que hace Dalí o del trabajo que hace Marta Sánchez Néstor, que es esa capacidad de estar cerca de la comunidad, pero también incidiendo en espacios internacionales. ¿Cuál fue tu participación y cómo percibiste la presencia de mujeres indígenas en este foro tan importante para la determinación de la agenda sobre derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo? Para empezar, creo que tuvimos una participación muy pequeña, porque éramos muy pocas mujeres indígenas. Y luego todas teníamos un fundamento, o sea, teníamos algo clave que queríamos decir. Y la participación era casi invisible, podemos decirlo, pero como mujeres indígenas nos posicionamos. Y es que con este crecimiento, con este proceso, con este crecimiento poblacional, como podríamos, surgen otras necesidades, como el tema de salud sexual reproductiva. Y entonces la participación de las mujeres indígenas dentro de este encuentro, de esta conferencia, es posicionar que las políticas a nivel nacional de nuestros países también puedan retomar esta agenda y que esté integrado el tema de salud sexual reproductiva y otros temas que nosotros queremos, por ejemplo, el tema de las encuestas desgregadas que tienen para hacer sus indicadores y todo eso a nivel de población indígena, ¿no? Entonces surgen estas necesidades y la participación de las jóvenes, en este caso que estuvimos, era más que nada hacer la incidencia y que estos aspectos fundamentales
quedaran dentro de la agenda y pudieran los países retomar esta agenda como suya y también hacer esta incidencia política también, porque todo el tiempo hacemos incidencia política desde nuestra casa, desde nuestros espacios de trabajo, de todos lados hacemos incidencia, y el trabajo fundamental era posicionar el tema de la mujer indígena, de las jóvenes indígenas dentro de la agenda de Cairo +20. ¿Tú consideras que en estos últimos 20 años de Cairo y en aquellos momentos donde se empezaron las primeras reflexiones, el tema o la visión indígena o de los derechos de las mujeres indígenas estaba presente? No, no estaba presente. Prácticamente, es lo que te digo, no estaba presente porque en Cairo +20 estaba como que tenía otras visiones y era muy general, estaba muy generalizado. Pero en esta agenda tiene que quedar la visión de mujeres indígenas. Entonces ahora sí se posiciona ese proceso, y antes pues no hablaba de todos los temas como muy generalizados. Como si también hubiera una forma única de ser mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces no había esa diferencia, ¿no? Siempre hemos dicho que nosotros no queremos, cuando hablamos de que queremos que también se diferencie de que somos mujeres indígenas, no queremos ser menos que nadie. Ni tampoco queremos, no es lo mismo que desigualdad. Sí, no, ni tampoco más que nadie, sino que somos iguales, pero o sea, yo tengo mi formación, mi cultura, claro, que quiero que llegue hasta ahí, pero como yo lo visibilizo. Igual. Exactamente. Entonces, ahora este proceso que tuvimos la invitación de otras organizaciones feministas y unirnos las mujeres indígenas, y que otras organizaciones también quieran escuchar lo que nosotros proponemos, para nosotros era fundamental y era un paso súper adelantado. Y entonces posicionarnos dentro de esa agenda también era fundamental, y teníamos que hacer incidencia política de todos los países, dentro de todos los países. Qué bien. Hubo entonces otros representantes ¿nos puedes comentar, por ejemplo, de dónde, de qué países? Bueno, habían representantes de mujeres de Perú, de Bolivia, de Argentina. Teníamos representantes, estábamos a nivel de Guatemala, México, que estaba Dalí con nosotros, que para nosotros, inclusive para Centroamérica, es un enfoque fundamental. O sea, y es el foco que nos unimos y que somos como hermanas y decimos, mira, queremos hacer esto, ¿qué opinas? ¿No? Y hubieran diferentes países, pocos, pero sí logramos posicionarnos, tener esa visibilidad, ¿no? Como mujeres indígenas, como jóvenes indígenas, ¿no? Y ese apoyo mutuo que teníamos, y como mentoras pues la hermana Tarsila y la doctora Mirna Cunningham, que nunca nos deja atrás, ¿no? Y ella siempre, hay que seguir, muchachas, y ese apoyo incondicional que tenemos de ella, de la doctora, para nosotros ha sido incondicional, fundamental. Pues esa solidaridad, organización, compartir como las experiencias para formar nuevos liderazgos son súper importantes. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Luchadoras. Ha sido muy, muy bueno platicar contigo, acercarnos más a la experiencia de Nicaragua, estar más cerca de Centroamérica. Es algo que a veces nos falta mucho aquí en México, entonces realmente ha sido un placer tenerte acá. Igualmente aquí. Muchísimas gracias a ti, Lulu, por tu invitación. Estamos anuente a cualquier información que ustedes quieran. Tenemos también, por ahí el correo electrónico. Sí, bueno, y también las mujeres seguimos luchando de todos los espacios, de todos lados del mundo, y estamos ahí. Así que muchísimas gracias. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Va? Ok. ¿Qué piensas cuando yo te digo igualdad? Es hermandad. Mujeres unidas. Pueblos originarios. Goce de nuestras culturas y respeto y derecho. Revolución. Libertad. Autonomía. Poder decidir qué es lo que quiero hoy y qué es lo que quiero mañana. Hermanas. Unidad, amor. Muchas gracias por la hermandad que construyes, el trabajo por la autonomía que realizas. Gracias por estar con nosotros en Luchadoras. Todavía tenemos un ratito más. Ya tenemos que irnos. Gracias por haber estado con nosotras. Gracias. Estuvimos hoy con Luz Marina. Quédense en Rompeviento. Comienzan las retransmisiones. Artículo 19, Yo Doy 132 y también Luchadoras otra vez. Gracias, Luz Marina. A ti, gracias. Hasta luego. Nos vemos el próximo miércoles.